Imagínate esto. El planeta más brutal de la galaxia conocida, Korak Prime, donde la lluvia podría disolver tus huesos y la vida salvaje local considera los rifles de plasma un refrigerio ligero. Cada año, este pequeño y encantador infierno alberga el Campeonato Mundial de la Muerte Galáctica, donde las especies más temidas de la galaxia se reúnen para demostrar quién es el depredador supremo. Piénselo como si fueran los Juegos Olímpicos, pero con más desmembramiento y significativamente menos deportividad. Los actuales campeones se pavonearon por el escenario como si fueran los dueños del lugar, lo que, para ser honestos, prácticamente hicieron. El primero fue Vex, un Kryllian de 2 metros de alto con 4 brazos que podían atravesar agujeros en naves espaciales y una actitud que gritaba, como especies inferiores en el desayuno. Su exoesqueleto brillaba con cicatrices de trofeos, cada una de las cuales representaba un mundo conquistado. Un tipo encantador, realmente. Luego estaba Tak, un brutaxiano que parecía como si alguien hubiera cruzado un rinoceronte con un tanque y le hubiera provocado problemas de control de la ira. Su blindaje natural era lo suficientemente grueso como para detener la artillería, y su idea de la diplomacia implicaba dar cabezazos a los problemas hasta que desaparecieran. El suelo literalmente temblaba cuando caminaba, lo cual era intimidante o realmente malo para la infraestructura local. Y finalmente, Sara, la asesina Nexari, cuyo veneno podría matarte de 17 maneras diferentes antes de que toques el suelo. Se movía como muerte líquida envuelta en escamas, y su sonrisa revelaba filas de dientes afilados como agujas que habían sido personalmente responsables de poner fin a 3 negociaciones de paz separadas. Sutil como un ladrillo atravesando una ventana, pero infinitamente más letal. Estos 3 habían dominado los campeonatos durante décadas, convirtiendo especies enteras en historias de advertencia. Las casas de apuestas los tenían como grandes favoritos, por lo que la mayoría de ellos habían dejado de aceptar apuestas. Después de todo, ¿quién podría desafiar a los depredadores máximos de la galaxia? Fue entonces cuando el anuncio resonó a través de los altavoces del estadio, pronunciado por el comisionado Roth con su habitual tono monótono. Atención participantes, tenemos una inscripción tardía para el campeonato de este año. Por favor, den la bienvenida a la delegación de la Tierra. La arena quedó en silencio. Se podría haber oído caer un alfiler. Si existieran alfileres en un planeta donde todo fuera venenoso, explosivo o ambas cosas. Los 3 campeones intercambiaron miradas que decían claramente, Tierra, nunca he oído hablar de ella. Los antebrazos de Vex se flexionaron con desdén. Tierra, ¿qué clase de lugar patético y atrasado envía representantes a nuestros campeonatos? ¿Tienen siquiera depredadores allí? Tok resopló, lo que sonó como un tren de carga en medio de una crisis existencial. Probablemente alguna especie primitiva que piensa que los palos afilados son tecnología avanzada. La risa de Sara era como un carillón de viento hecho con hojas de afeitar. Oh, esto debería ser entretenido. Disfruto mucho ver cómo especies inferiores se dan cuenta de que están completamente superadas. Lo que no sabían es que estaban a punto de aprender una lección muy importante acerca de hacer suposiciones. La Tierra, como se vio después, tenía sus propias ideas sobre lo que calificaba como material para un depredador ápice. El transbordador de transporte que aterrizó en la plataforma designada de Korak Prime fue honestamente decepcionante. No había decoraciones de calaveras intimidantes, ni armas sobresaliendo de todas las superficies, ni zumbidos ominosos que sugirieran una fatalidad inminente. Parecía algo que usarías para un viaje de campamento de fin de semana, suponiendo que tu idea de acampar involucrara condiciones atmosféricas potencialmente letales. Superó a 3 humanos, y llamarlos poco impresionantes hubiera sido generoso. El primero fue Jaque Martínez, un ingeniero mecánico que parecía que preferiría arreglar el aire acondicionado de alguien que participar en deportes de la muerte galáctica. Llevaba una gorra de béisbol descolorida, pantalones cortos cargo que habían visto décadas mejores y llevaba lo que parecía ser una caja de herramientas sujeta con cinta adhesiva y optimismo. Después llegó la comandante Lisa Park,
y aunque al menos parecía que sabía que extremo de un arma era peligroso, estaba ocupada revisando algo en su teléfono y murmurando ocasionalmente sobre la intensidad de la señal. Su uniforme militar era el típico y aburrido uniforme militar, y su pieza más intimidante parecía ser un muy buen par de botas de montaña. Finalmente, el profesor Bob Wilson salió arrastrando los pies, ajustándose sus gafas de montura gruesa y agarrando un bolso de mensajero que parecía haber sobrevivido a varios desastres naturales. Inmediatamente comenzó a tomar notas sobre la geología local, ignorando por completo el hecho de que estaba parado en un planeta específicamente diseñado para matar visitantes de formas creativas. Los campeones extraterrestres observaron este espectáculo con el tipo de fascinación generalmente reservada para ver accidentes de tráfico en cámara lenta. Esos son sus guerreros. La voz de Vex estaba cargada de incredulidad. Parecen como si perdieran una pelea con sus propias sombras. El pequeño parece estar tomando notas, observó Folk, inclinando su enorme cabeza en señal de confusión. ¿Es esto algún tipo de broma elaborada? Pero entonces los humanos comenzaron a hablar entre ellos. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Hombre, este lugar me recuerda a aquel viaje de campamento que hicimos en Yellowstone, dijo Jake, ignorando por completo el hecho de que el suelo a su alrededor estaba literalmente humeante con vapores tóxicos. ¿Recuerdas cuando ese oso pardo intentó entrar en nuestra nevera? Al menos, la fauna de aquí probablemente no será tan agresiva como los osos australianos, respondió Lisa, mientras revisaba su teléfono. Aunque debo decir que la composición atmosférica es bastante similar a la de la estación de investigación que visitamos en la Antártida. El profesor Bob levantó la vista de sus notas y parpadeó torpemente. Oh, sí, realmente fascinante. La concentración de ácido en las precipitaciones locales es solo un 30% mayor que la que medimos durante la erupción volcánica en Hawái. Apenas vale la pena mencionarlo científicamente hablando. Los campeones alienígenas sintieron algo que no habían experimentado en décadas. Confusión. Estos humanos estaban discutiendo el entorno más hostil del espacio conocido como si fuera una molestia menor. Peor aún, parecían genuinamente relajados al respecto. ¿Acaban de comparar nuestro campeonato mundial de la muerte con sus destinos de vacaciones? Sarah siseó y sus escamas cambiaron de color por la agitación. Antes de que alguien pudiera responder, la voz del comisionado Roth resonó nuevamente en la arena. Participantes, por favor prepárense para el primer desafío. Tendrás 6 horas para sobrevivir en la selva tropical ácida. Se aplican reglas estándar. El último equipo en pie gana. Evacuación médica disponible para quienes entregan su dignidad y su vida. Los extraterrestres comenzaron sus rituales previos a la batalla, revisando armas, ajustando armaduras, en general, luciendo como si se estuvieran preparando para la guerra. Mientras tanto, los humanos estaban teniendo lo que parecía ser una conversación completamente casual sobre los planes para el fin de semana. ¿Deberíamos decirles que trajimos sándwiches? Bob preguntó, rebuscando en su bolso. No, respondió Jake, poniéndose la caja de herramientas al hombro. Veamos cómo se desarrolla esto primero. Además, tengo curiosidad por sus soluciones de ingeniería. Ese blindaje parece exageradamente exagerado. Mientras se dirigían hacia la entrada del bosque, Lisa se detuvo para revisar su aplicación Campes una vez más. ¿Sabes? Esto realmente podría ser divertido. ¿Cuándo fue la última vez que pudimos resolver un problema real? Los depredadores más temidos de la galaxia de repente sintieron un escalofrío que no tenía nada que ver con la atmósfera hostil de Corach Prime. La selva tropical ácida era exactamente como lo anunciaban, una pesadilla de vegetación corrosiva donde la precipitación podía arrancar la carne de los huesos en minutos. Los árboles, si es que así se les podía llamar, parecían esculturas de arte abstracto hechas de metal fundido. El aire mismo parecía silbar con intenciones malévolas, y el suelo crujió bajo los pies con sustancias que definitivamente no eran barro. Los campeones alienígenas llegaron con estilo, naturalmente.
Bex desplegó un traje ambiental completo que probablemente costó más que el PIB de un planeta pequeño, completo con barreras de energía que brillaban como arcoíris mortales. Tolk activó su generador de campo de fuerza personal, que zumbaba con suficiente potencia para iluminar una ciudad. Sara se envolvió en una membrana bioactriz que se movía y fluía como mercurio líquido, neutralizando las toxinas al contacto. Parecían estar preparados para una guerra química, lo cual, para ser justos, básicamente era así. Entonces aparecieron los humanos. Jake llevaba un impermeable amarillo brillante que parecía haberlo comprado en una gasolinera, completo con un sombrero a juego que tenía una pequeña hélice en la parte superior. Al parecer, había saqueado el kit de emergencia del transbordador en busca de unas láminas de plástico básicas y arrastraba lo que parecía ser una silla de jardín detrás de él. Lisa había optado por un impermeable militar estándar que era práctico, duradero y tan tecnológico como una bolsa de papel. Llevaba una pequeña mochila y estaba consultando lo que sospechosamente parecía un mapa de papel. Un mapa de papel real. En la era de los viajes interestelares, el profesor Bob había logrado encontrar el paraguas más alegre de la galaxia, decorado con pequeños patitos de dibujos animados que parecían estar pasándoselo en grande. Ya estaba empapado, pero no parecía particularmente preocupado por ello. Concentración de ácido sulfúrico del 67,4%, anunció Bob alegremente, dejando que un poco de lluvia goteara sobre sus dedos. Con oligoelementos interesantes, bastante similares a las fuentes termales de Roarua. En realidad, aunque hay que reconocer que está más concentrado. Los patrones de drenaje aquí son fascinantes, observó Jake. Aparentemente inmune al hecho de que su entorno estaba tratando activamente de disolverlo. Dame 20 minutos y probablemente podría mejorar significativamente el ecosistema local. Antes de que alguien pudiera preguntar qué quería decir con eso, Jake ya había comenzado a hurgar en su caja de herramientas. Sacó lo que parecía chatarra, un poco de alambre y un rollo de cinta adhesiva que aparentemente era considerado con la misma reverencia que otras especies reservaban para los artefactos religiosos. Mientras tanto, Lisa había extendido su mapa de papel sobre una roca que se disolvía lentamente bajo la lluvia ácida. Según esto, hay un sistema de cuevas a unos 2 kilómetros al noreste. Debería proporcionar un refugio decente y probablemente tenga un mejor flujo de aire que permanecer al aire libre. ¿Cómo es posible que puedas navegar con ese instrumento primitivo? Bex exigió, con su voz distorsionada por el sistema de comunicación de su casco. ¿No tenéis sistemas de posicionamiento cuántico, redes de satélites, tecnología básica? Lisa levantó la vista del mapa con la expresión de alguien que le explica algo muy obvio a un niño pequeño. El GPS funciona bien, gracias, pero los mapas en papel no se quedan sin batería. Además, puedo usarlos para iniciar incendios si es necesario. Mientras los extraterrestres se acurrucaban bajo sus escudos de energía, cada vez más preocupados por el consumo de energía, Jake de alguna manera había construido lo que parecía ser un refugio inclinado con escombros al azar. No debería haber funcionado. Los materiales eran claramente inadecuados. El diseño parecía algo que un niño particularmente optimista podría construir en su patio trasero. Y toda la estructura se mantuvo unida con cinta adhesiva y lo que solo podría describirse como confianza agresiva. Era completamente impermeable. Eso es imposible. Tolk, su campo de fuerza parpadeaba mientras el generador luchaba con el constante bombardeo de ácido. Estos materiales no pueden soportar la composición química de la lluvia. Cinta adhesiva, explicó Jake como si fuera una respuesta perfectamente razonable. Es como la fuerza. Tiene un lado luminoso, un lado oscuro y mantiene unido el universo. El profesor Bob, que aparentemente había estado recogiendo muestras en varios contenedores, miró hacia arriba con el entusiasmo de alguien que acaba de descubrir una nueva especie de mariposa. Oh, esto es maravilloso. El equilibrio de microorganismos locales es absolutamente fascinante. ¿Sabías que con solo unos pequeños ajustes en los niveles de pH,
¿Todo este bosque podría volverse bastante habitable? ¿Habitable? La voz de Sara se quebró levemente. Este lugar está diseñado para matar cualquier cosa que entre en él. Bueno, sí, pero solo porque nadie se ha molestado en solucionar los problemas ambientales básicos, respondió Bob, sacando lo que parecía un juego de química infantil. Mira, si neutralizas el exceso de ácido con algunos compuestos básicos, introduces algunos elementos estabilizadores y quizás añades un drenaje adecuado, tendrías un ecosistema maravilloso. Me recuerda al Amazonas, la verdad. Si el Amazonas se esforzara un poco más por matarte. Tras 2 horas de desafío, los campeones alienígenas se estaban quedando sin energía. Su equipo fallaba bajo el constante ataque químico y empezaban a cuestionar sus decisiones vitales. Los humanos, mientras tanto, habían convertido su sección del bosque en lo que parecía sospechosamente una acampada. Jake había ampliado su refugio hasta convertirlo en lo que generosamente podríamos llamar arquitectónico, con sistemas de drenaje que redirigían la lluvia ácida hacia canales útiles. Lisa había mapeado toda la zona y ahora estaba aprendiendo a identificar la flora local comparándola con lo que había visto en documentales. Al parecer, Bob había creado un pequeño jardín con tierra neutralizada y tomaba notas sobre la fauna local como si estuviera planeando escribir una guía naturalista. Cuando el temporizador de 6 horas finalmente expiró, los humanos emergieron de su paraíso improvisado con un aspecto renovado y relajado. Los alienígenas se quitaron el equipo de protección, con aspecto de haber pasado por una guerra. Bueno, eso fue agradable, dijo Jake, desmantelando su refugio con la eficiencia de alguien que ya lo había hecho antes. Aunque todavía, creo que el sistema de drenaje necesita mejoras. Quizás la próxima vez traiga herramientas adecuadas. El marcador mostró que los humanos sobrevivieron con estilo. Los alienígenas técnicamente estaban vivos, pero profundamente traumatizados. Los charcos de lecho de la galaxia se quedaron repentinamente en silencio. La voz del comisionado Roth resonó por la arena con el entusiasmo de alguien que anuncia una endodoncia. Felicidades a nuestros supervivientes. El segundo desafío comenzará en 30 minutos. Los participantes deben recorrer el depredador Gauntlet, enfrentándose a la especie indígena más letal de Corfac Prime en combate singular. Se permiten armas estándar. Hay cápsulas de evacuación listas para quienes valoran sus vidas por encima de su orgullo. Los campeones alienígenas pasaron su tiempo de preparación como si estuvieran planeando la invasión de una pequeña luna. Vex armó un arsenal que incluía rifles de plasma, disruptores moleculares y algo llamado amplificador de dolor que definitivamente violaba varias convenciones galácticas. Sus antebrazos se movían en perfecta coordinación. Comprobando el acoplamiento de potencia y los sistemas de puntería de cada arma, Tiyok se puso una armadura que parecía haber sido diseñada por alguien con serios problemas de ira y un poder ilimitado. Presupuesto. El exoesqueleto asistido por energía añadió 1 metro más a su ya impresionante altura. Y las piezas de artillería montadas en el hombro probablemente podrían arrasar una manzana. Cuando se movía, los servos de viento y los hidráulicos silbaban como un accidente industrial a punto de ocurrir. Sara se equipó con suficientes toxinas para despoblar un continente, cada una cuidadosamente catalogada y almacenada en sistemas de suministro especializados. Su traje biológico ahora lucía garras retráctiles, dispensadores de veneno y lo que parecía ser un pequeño dispositivo nuclear táctico, porque al parecer el asesinato regular no era lo suficientemente eficiente. Los humanos, mientras tanto, mantenían lo que parecía ser una discusión filosófica sobre la gestión de la fauna local. Traje algunas golosinas para perros por si acaso, dijo Jake, dándose una palmadita en el bolsillo de sus pantalones cortos. Nunca se sabe cuándo un enfoque amistoso puede funcionar mejor que la violencia. La sesión informativa mencionaba algo sobre cazadores en grupo, notó Lisa, haciendo estiramientos que sugerían que planeaba correr más rápido que superar en armamento a cualquier cosa que encontraran. La doctrina militar estándar dice identificar al alfa, establecer el dominio y negociar desde una posición de fuerza.
El profesor Bob estaba consultando lo que parecía una guía de campo sobre animales terrestres que aparentemente había traído para comparar. Fascinantes paralelismos evolutivos. De verdad, espero que encontremos algo con patrones de comportamiento interesantes. Es muy raro observar depredadores ápice en su entorno natural de caza. La primera criatura que encontraron se llamaba Corfac, una espina afilada, que parecía como si alguien hubiera cruzado un puercoespín con una motocicleta y le hubiera otorgado un título en psicología por causar el máximo trauma. Medía 3,6 metros de largo, estaba cubierta de púas de cristalina capaces de atravesar el blindaje de una nave espacial, y sus ojos brillaban con una inteligencia que sugería que disfrutaba demasiado de su trabajo. Bex abrió fuego de inmediato, con sus 4 brazos trabajando en perfecta armonía para lanzar una descarga fulminante de rayos de plasma. La piel de la criatura chispeó y humeó bajo el ataque, pero siguió avanzando, aparentemente más molesta que herida. «Imposible», gritó Bex por encima del sonido de sus armas sobrecalentadas. «Nada sobrevive al bombardeo directo de plasma». Fue entonces cuando Jake dio un paso al frente, haciendo el gesto universal de calma que aparentemente hacen todos los dueños de perros de la galaxia. «Entendido. Tranquilo, grandullón. Nadie quiere pelear, ¿verdad? Mira, tengo algunas golosinas». La espina afilada se detuvo a mitad de la carga. Sus ojos brillantes se fijaron en Jake con la confusión de un depredador que de repente se topa con algo completamente ajeno a su experiencia. Jake metió la mano lentamente en el bolsillo y sacó lo que parecía sospechosamente cecina. «Mira, buen chico o buena chica. Lo siento, es difícil saberlo desde aquí». Jake le lanzó un trozo de cecina a la criatura, que lo atrapó con reflejos que podrían haber agarrado misiles en el aire. Masticó pensativo un momento, luego emitió un sonido que probablemente era el equivalente Korak a un ronroneo de satisfacción. «¿En serio estás domesticando a un depredador ápice con comida?», exigió Cés, mientras su sistema de armas giraba a la baja, desconcertado. «Todo es de alguien si lo abordas bien», respondió Jake, rascándose la espina afilada detrás de lo que podrían haber sido orejas. «Además, mira esos ojos. Este tipo solo está protegiendo su territorio. No se le puede culpar por eso». El segundo encuentro fue con una manada de vacío. Los acechadores, criaturas que parecían sombras, habían aprendido a cazar y decidieron volverse realmente buenos en ello. Se movían como oscuridad líquida, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Y su estrategia de caza implicaba una guerra psicológica que había llevado a especies enteras a la extinción. Lisa echó un vistazo a la dinámica de la manada e identificó de inmediato al alfa, una sombra ligeramente más grande que coordinaba a las demás con un sutil lenguaje corporal. Se agachó para combatir y estableció contacto visual directo con él, lo que, según todo lo que los extraterrestres sabían sobre los acechadores del vacío, debería haber provocado un colapso psicológico inmediato seguido de un desmembramiento creativo. En cambio, Lisa comenzó a moverse. Lo que siguió solo podría describirse como el juego de seguir al líder más peligroso de la galaxia. Lisa usó técnicas de parkour que habrían impresionado a los coordinadores de acrobacias profesionales, rebotando en las paredes, deslizándose bajo los obstáculos, en general, tratando el laberinto mortal como si fuera un patio de recreo avanzado. Los acechadores del vacío, aparentemente fascinados por esta nueva forma de exhibición territorial, comenzaron a copiar sus movimientos. «Están jugando», susurró Sara con horror. Convirtió a los depredadores ápice en un pasatiempo recreativo. «Actividad. Protocolos estándar de integración de manada», explicó Lisa, saltando con indiferencia sobre una criatura que podría haberla partido por la mitad. «Te presentas como interesante en lugar de amenazante. Demuestras una movilidad superior, y la estructura de la manada se adapta para acomodarte. Trabaja con lobos, trabaja con unidades de fuerzas especiales, aparentemente trabaja con monstruos de sombra interdimensionales. El desafío final fue un enjambre de ácaros carnívoros.
Millones de diminutas criaturas que podían arrancar la carne de los huesos en segundos y que generalmente se consideraban lo más aterrador de un planeta especializado en cosas aterradoras. Se movían como una alfombra viviente de muerte hambrienta, consumiendo todo a su paso con la eficiencia de un desastre natural. El profesor Bob observó el enjambre que se acercaba con el deleite de alguien a quien se le acababa de presentar la oportunidad de investigación más interesante del mundo. ¡Oh, maravilloso! Un colectivo de caza social. He leído sobre esto, pero nunca lo he visto en persona. Metió la mano en su bolso de mensajero y sacó lo que parecía un sándwich, desenvolviéndolo con cuidado, a pesar de que una muerte segura se acercaba a una velocidad de varios millones de bytes por minuto. La clave de cualquier especie social, explicó Bob conversacionalmente, es comprender sus estrategias de asignación de recursos. Estos pequeños animales probablemente operan bajo protocolos de escasez, lo que significa que compiten por fuentes de alimento limitadas. Partió su sándwich en trozos pequeños y los esparció frente al enjambre. Los ácaros se detuvieron, aparentemente confundidos por el concepto de comida ofrecida libremente. Después de lo que probablemente fue una intensa sesión de comunicación química, comenzaron a organizarse en pequeños grupos ordenados alrededor de cada trozo de sándwich, comiendo por turnos con el tipo de comportamiento ordenado que suele asociarse con cenas muy educadas. Pavó y queso suizo, explicó Bob a los atónitos alienígenas. Mi esposa lo preparó esta mañana. Siempre incluye extra porque dice, se me olvida comer cuando estoy trabajando. Al parecer, eso se extiende a compartir con la fauna local. En cuestión de minutos, el profesor Bob se había establecido de alguna manera como la principal fuente de alimento del enjambre, y lo seguían como cachorritos muy pequeños y muy letales. Los campeones alienígenas observaron con creciente horror cómo los humanos superaban cada desafío no con una potencia de fuego superior o tecnología avanzada, sino tratando a los depredadores más peligrosos de la galaxia como si fueran menores. Inconvenientes que podrían resolverse con habilidades sociales básicas y almuerzos para llevar. Esto es imposible, murmuró Vex, con las armas colgando inútilmente a sus costados. No son guerreros. Ni siquiera están bien equipados. ¿Cómo lo hacen? Quizás, dijo Jaque pensativo, rascando por última vez la espina afilada. Has estado pensando mal en esto. O sea, en la Tierra, tenemos hipopótamos que matan más gente que leones, cazaguarís que pueden destriparte con las patas y medusas que pueden pararte el corazón con solo tocarlos. Pero seguimos nadando, haciendo senderismo y acampando porque, ya sabes, la vida es demasiado corta para pasársela con miedo a todo. ¿Estás diciendo que estas criaturas no son lo suficientemente peligrosas? Sara preguntó semanalmente. Digo que solo están haciendo su trabajo, respondió Lisa, mirando nuevamente su brújula. Igual que nosotros. No tiene sentido hacerlo personal. El marcador se actualizó nuevamente. Los humanos, 3 de 3, de alguna manera se hicieron amigos de todo lo que se suponía que los mataría. Extraterrestres experimentando lo que solo podría describirse como una crisis existencial. El anuncio del comisionado Roth vino acompañado de una especie de pausa dramática que sugería que había estado practicando frente a un espejo. Llegamos ahora a la prueba definitiva del estatus de depredador máximo. Las cavernas estridentes del tormento eterno aguardan. Los participantes deben sobrevivir 12 horas en el entorno más profundo y psicológicamente destructivo del espacio conocido. Las cavernas están diseñadas para romper las mentes incluso de los guerreros más endurecidos a través de una combinación de privación sensorial, guerra auditiva y condiciones ambientales que desafían las leyes de la física y el buen gusto. Los campeones alienígenas se prepararon para lo que claramente consideraban su batalla final contra la cordura misma. Vex desplegó un centro de comando móvil que parecía capaz de coordinar una invasión planetaria, completo con barreras reforzadas, procesadores cuánticos y suficiente energía de respaldo para hacer funcionar una pequeña estrella. Sus antebrazos trabajaban frenéticamente para establecer perímetros defensivos, conjuntos de
sensores y lo que parecía ser una pequeña instalación de fabricación de armas. Tak activó lo que solo podría describirse como una fortaleza andante, un traje mecanizado tan masivo que requería sus propios estabilizadores gravitacionales. La cosa tenía suficiente blindaje para detener una supernova, controles ambientales que podían mantener condiciones atmosféricas perfectas en el vacío del espacio y suficiente munición para librar una guerra de tamaño mediano. A medida que caminaba, el suelo desarrollaba nuevas características geológicas. De alguna manera, Sara se había transformado en lo que parecía un sistema de armas viviente. Su traje biológico se retuerce con adaptaciones defensivas que habrían provocado pesadillas en la evolución. Desplegó campos de fuerza personales, amortiguadores psicológicos y lo que parecía ser un pequeño ejército de asistentes robóticos cuyo único propósito era monitorear su estado mental y aplicar medidas correctivas si comenzaba a volverse loca. Parecían dispuestos a asediar las puertas del mismísimo infierno. Los humanos aparecieron con equipo para acampar. Jake llevaba lo que parecía ser un equipo de mochilero estándar que probablemente había usado para viajes de fin de semana a parques nacionales. Su equipo incluía un saco de dormir que había visto décadas mejores, una estufa de camping que parecía haber sobrevivido a varios desastres naturales y una hielera que estaba unida con cinta adhesiva y lo que solo podría describirse como una ilusión. Lisa había traído equipo de campamento de grado militar, que era práctico, eficiente y diseñado para funcionar en entornos donde el servicio al cliente no estaba disponible. Su mochila estaba organizada con tal precisión que sugería que podría montar un campamento durante un huracán y aún tener tiempo para preparar café. El profesor Bob avanzaba arrastrando los pies con lo que parecía un laboratorio móvil camuflado en equipo de acampada. Su mochila contenía recipientes para muestras, instrumentos de medición y lo que parecía ser suficiente equipo científico para realizar un estudio revisado por pares sobre todo lo que encontraran. También tenía un termo con chocolate caliente y una novela de bolsillo sobre jardinería. Los efectos psicológicos de las cavernas han llevado a civilizaciones enteras a la locura, advirtió Bex, con la voz distorsionada por las múltiples capas de protección con las que se había rodeado. Se sabe que los sonidos por sí solos pueden causar daños mentales permanentes. Los sonidos pueden ser bastante molestos, asintió Jake, mientras desempacaba lo que sospechosamente parecía una guitarra portátil. Pero ya sabéis lo que dicen de combatir el fuego con fuego. La entrada a las cavernas gritonas se veía exactamente como lo anunciaban, una superficie abierta que parecía tragarse la luz y la esperanza en igual medida. Los sonidos que surgían de sus profundidades eran efectivamente gritos, pero no en ningún idioma que sugiriera inteligencia. Era más bien como si el propio universo estuviera teniendo un muy mal día y quisiera que todo el mundo lo supiera. A medida que descendían, los equipos extraterrestres comenzaron a registrar lecturas que desafiaban varias leyes de la física y al menos una constante fundamental. Las cavernas parecían existir en un estado de perpetua injusticia, donde arriba a veces era abajo, el tiempo se movía en direcciones que aún no habían sido inventadas y la gravedad local parecía estar tomando sugerencias de los pensamientos pasajeros. Beck se acurrucó en su centro de comando, mirando pantallas que mostraban que sus métricas de cordura caían a un ritmo alarmante. La presión psicológica es increíble, dijo apretando los dientes. Mi mente está siendo desmantelada sistemáticamente por fuerzas más allá de la comprensión. Fox Fortress avanzó penosamente por pasillos que parecían cambiar de configuración cuando nadie miraba. Sus sensores reportaban información contradictoria sobre todo, y sus sistemas de IA habían comenzado a discutir entre sí sobre conceptos básicos como la existencia y el significado del color púrpura. Sara estaba experimentando lo que solo podría describirse como una crisis de identidad que se extendía simultáneamente a 17 dimensiones diferentes. Su traje biológico se adaptaba constantemente a amenazas que existían en marcos teóricos en lugar de en la realidad física, y sus amortiguadores psicológicos trabajaban horas extras para evitar que tuviera pensamientos que pudieran crear accidentalmente nuevas formas de pavor existencial. Mientras tanto,
Los humanos habían encontrado una sección relativamente estable de la cueva y estaban montando un campamento con la eficiencia casual de la gente que ya lo había hecho antes. La acústica aquí es fantástica, observó Jake mientras afinaba su guitarra. Realmente resalta la resonancia. Apuesto a que si ajustaras la respuesta de frecuencia y quizás añadieras una buena amortiguación del sonido, este lugar podría ser increíble para música en vivo. Empezó a tocar lo que sonaba como canciones de fogata y ocurrió algo extraordinario. Los gritos que dieron nombre a las cavernas comenzaron a armonizar con su guitarra, creando algo realmente agradable de escuchar. En cuestión de minutos, Jake había convertido el entorno psicológicamente más destructivo del universo en una sala de conciertos improvisada. Lisa, mientras tanto, había estado estudiando la disposición de la cueva con el tipo de enfoque sistemático que los ingenieros militares aplicaban a todo. La integridad estructural aquí es incorrecta, anunció, consultando su brújula y tomando notas en su mapa de papel. Todo el sistema está diseñado de forma ineficiente. Mira estas columnas de soporte. Claramente están sobredimensionadas para la tensión geológica. Y ni me hables del sistema de ventilación. Empezó a hacer modificaciones usando equipo de escalada y lo que parecían ser principios básicos de ingeniería. De alguna manera, sus cambios estaban estabilizando todo el entorno, convirtiendo geometrías imposibles en simplemente improbables. El profesor Bob descubrió que las cavernas no intentaban enloquecer a la gente a propósito. Sufrían lo que él diagnosticó como un grave desequilibrio ambiental causado por una distribución inadecuada de minerales y una circulación atmosférica inadecuada. Es muy sencillo, explicó, montando lo que parecía un pequeño laboratorio de química en medio de una pesadilla que distorsionaba la realidad. Los depósitos minerales locales crean patrones de interferencia con el campo magnético del planeta, lo que provoca fluctuaciones temporales que se manifiestan como presión psicológica. Añade algunos agentes básicos de equilibrio. Atmosférico, ajusta los niveles de saturación mineral e introduce una circulación de aire adecuada, y tendrás un sistema de cuevas absolutamente encantador. Empezó a mezclar compuestos con el entusiasmo de quien resuelve un problema particularmente interesante, tarareando ocasionalmente al ritmo de la guitarra de Jake. En cuestión de horas, las cavernas ruidosas se habían vuelto mucho menos ruidosas y considerablemente más habitables. Por la mañana, los extraterrestres emergieron de sus fortificaciones y descubrieron que los humanos habían transformado de alguna manera el entorno psicológicamente más destructivo de la galaxia en lo que parecía sospechosamente un agradable resort subterráneo. Jake había organizado un pequeño festival de música con la acústica local. Lisa había rediseñado todo el sistema de cuevas para optimizarlo. Seguridad y eficiencia. Y el profesor Bob había publicado hallazgos preliminares que sugerían que las cavernas podrían convertirse en un ecosistema próspero con un mínimo esfuerzo. ¿Cómo?, preguntaba Beck semanalmente, con los antebrazos colgando flácidos a los costados. ¿Cómo sobrevivieron 12 horas en condiciones que deberían haber reducido sus mentes a fragmentos balbuceantes? Bueno, dijo Jake pensativo, guardando su guitarra. Pensé que las cuevas probablemente solo estaban solitarias. Quiero decir, piénsalo. Pasas la eternidad haciendo ruido y nadie se detiene a escuchar. Eso debe ser frustrante. Los problemas de ingeniería eran interesantes, añadió Lisa mientras enrollaba sus mapas. Me recordó algunas fortificaciones en las que trabajé en Afganistán, excepto que con una física más imposible y menos dispositivos explosivos improvisados. El profesor Bob levantó la vista de sus notas con la satisfacción de quien acaba de resolver un rompecabezas particularmente interesante. Un ecosistema fascinante. Realmente. Con una gestión adecuada, este lugar podría albergar una comunidad bastante diversa. La composición mineral por sí sola sugiere posibilidades de adaptaciones evolutivas únicas. El marcador final contó una historia que se convertiría en leyenda en toda la galaxia. Los humanos obtienen la puntuación perfecta al haber mejorado de alguna manera cada entorno en el que se encuentran. Los extraterrestres están técnicamente vivos,
pero han cambiado fundamentalmente tras ver cómo su visión del mundo se derrumba en tiempo real. El comisionado Roth se acercó al podio con la expresión de alguien que acaba de presenciar las leyes de la física al presentar una demanda de divorcio. Su habitual monotonía había dado lugar a lo que solo podría describirse como incertidumbre existencial. Damas, caballeros y varias otras formas de vida inteligente, comenzó a consultar notas que claramente no creía. Después de revisar cuidadosamente las imágenes de la competencia, hacer referencias cruzadas con 17 protocolos diferentes de verificación de la realidad y consultar con nuestro equipo de psicólogos expertos que ahora están en terapia, puedo anunciar oficialmente a los ganadores del Campeonato Mundial de Muerte Galáctica de este año. La arena quedó en silencio excepto por el sonido de la guitarra de Jake, que todavía tocaba despreocupadamente porque aparentemente incluso las ceremonias oficiales necesitaban mejor música de fondo. La delegación de la Tierra ha conseguido lo que solo puede describirse como una puntuación perfecta. No solo sobrevivir a cada desafío, sino de alguna manera hacer que cada entorno fuera más habitable de lo que lo encontraron. Esto no tiene precedentes en los 17.000 años de historia de los campeonatos. Una oleada de sorpresa recorrió la audiencia galáctica reunida. Las apuestas en todo el espacio civilizado estaban experimentando lo que los economistas más tarde llamarían un completo fracaso sistemático de la teoría de la probabilidad. Bex, con sus antebrazos temblando por algo que podría haber sido miedo existencial, dio un paso adelante. Debe haber algún error. No pueden ser depredadores máximos. No tienen armas naturales, ni armaduras, ni sistemas de defensa tóxicos. Son suaves y blanditos y se hacen amigos de las cosas que deberían comérselos. En realidad es un buen punto, asintió Jake amigablemente. Realmente no estamos hechos para este tipo de cosas. Quiero decir, míranos. Sin garras, sin colmillos, sin armadura natural. Si tuviéramos que cazar nuestra comida con nuestras propias manos, probablemente moriríamos de hambre. Menos mal que descubrimos las herramientas y la agricultura y esas cosas. ¿Y entonces cómo?, exigió, mientras su enorme cuerpo se estremecía de confusión. ¿Cómo superaste los desafíos que se cobraron las vidas de nuestros más grandes guerreros? ¿Cómo sobreviviste en entornos que destruyen las mentes de especies enteras? Lisa levantó la vista de su teléfono, donde aparentemente había estado mirando el pronóstico del tiempo. Bueno, realmente no derrotamos nada. Simplemente fuimos solucionando los problemas a medida que surgían. Protocolos estándar de resolución de problemas. ¿En realidad? ¿Protocolos de resolución de problemas? La voz de Sara se quebró. Convirtiste a los depredadores máximos en mascotas. Te hiciste amigo de criaturas que existen únicamente para causar sufrimiento. Convertiste las cavernas estridentes del tormento eterno en una instalación recreativa. El profesor Bob se ajustó las gafas con la paciencia de quien explica algo muy básico a un estudiante confundido. Bueno, en realidad así es como abordamos las cosas. Cuando vives en un planeta donde el clima puede matarte, los animales pueden matarte, las plantas pueden matarte y la geología ocasionalmente se reorganiza solo para mantener las cosas interesantes. Desarrolla ciertas estrategias de afrontamiento. Tu planeta suena como una pesadilla, susurró Bex. ¿Tierra? No, es encantador, respondió Jake, terminando una progresión de acordes particularmente compleja. Claro, tenemos huracanes que pueden arrasar ciudades, terremotos que pueden tragarse montañas, volcanes que pueden cambiar el clima global y suficiente vida silvestre mortal para protagonizar una docena de películas de terror. Pero es mi hogar, ¿sabes? Además, mantiene la vida interesante. Tenemos osos polares que pueden olerte a 20 metros de distancia, grandes tiburones blancos que son básicamente armas vivientes y medusas caja que pueden matarte en minutos, añadió Lisa amablemente. Ah, y existe Australia, que es básicamente un continente entero dedicado al concepto de la muerte creativa. No te olvides de los mosquitos, intervino Bob. Estadísticamente hablando, probablemente sean nuestro depredador más eficaz.
aunque personalmente siempre me he preocupado más por los gansos. Los gansos son aterradores. Los campeones alienígenas se miraron unos a otros con la creciente comprensión de que habían sido completamente superados por una especie que consideraba a los gansos una amenaza legítima. Entonces, lo que nos estás diciendo, dijo Vex lentamente, es que esta competencia, que representa la prueba definitiva de las habilidades de supervivencia para las especies más peligrosas de la galaxia, fue básicamente unas vacaciones para ti. Bueno, perdimos nuestro vuelo de conexión para llegar hasta aquí, admitió Jake. Y el hotel en el que nos alojaron no tenía servicio de habitaciones, pero sí, fue bastante relajante. Un buen cambio de ritmo respecto a la oficina. ¿La oficina? La voz de TH se había convertido en un chillido. Oh sí. En realidad no somos guerreros ni nada por el estilo, explicó Lisa. Jake es un ingeniero mecánico. Estoy en logística. Y Bob enseña ciencias ambientales en un colegio comunitario. Nos ofrecimos como voluntarios cuando la Tierra recibió la invitación porque parecía divertido. El silencio que siguió a esta revelación fue tan completo que creó su propio campo gravitacional. ¿Quieres decir, dijo Sara débilmente, que la Tierra envió a sus trabajadores de oficina? Bueno, éramos los únicos que podíamos tomarnos tiempo libre, respondió Bob razonablemente. Todos los demás estaban ocupados con cosas realmente importantes. Los verdaderos militares estaban realizando ejercicios de entrenamiento. Nuestros expertos en supervivencia estaban consultando sobre un nuevo documental sobre la naturaleza. Y nuestros ingenieros ambientales estaban ocupados con algún proyecto de terraformación en el sector de Andrómeda. La voz del comisario Roth, cuando finalmente regresó, había desarrollado un ligero temblor. ¿Estás diciendo que la Tierra tiene candidatos más calificados? Oh, claro, toneladas, dijo Jake alegremente. Pero, sinceramente, esto parecía bastante sencillo. Es decir, son solo cuestiones básicas de supervivencia, ¿verdad? Nada demasiado complicado. Lo que sucedió después sería recordado como el momento en que el equilibrio de poder galáctico cambió para siempre. Todas las especies que se consideraban depredadores supremos se dieron cuenta de que, en el mejor de los casos, estaban en algún lugar intermedio de la cadena alimentaria. La Tierra, un planeta del que nadie había oído hablar hacía una semana, acababa de redefinir el concepto de peligro al tratar los desafíos más letales de la galaxia como inconvenientes menores que podían resolverse con material de oficina y una actitud positiva. La rendición formal llegó 3 horas después, por una coalición de especies que incluía a todas las principales potencias militares del espacio conocido. El documento, redactado a toda prisa en 17 idiomas y firmado con apéndices temblorosos, solicitaba oficialmente que la Tierra aceptara la posición de benevolentes señores galácticos con plena autoridad para proteger la galaxia de cualquier amenaza que pudiera surgir. Es muy halagador, dijo Jake, leyendo el documento mientras afinaba su guitarra distraídamente. Pero, sinceramente, no nos interesa en absoluto. Algo de conquista. Demasiado papeleo. ¿Qué tal si simplemente consideramos a la Tierra como vecinos amigables que ocasionalmente ayudan con problemas difíciles? Podríamos establecer algún tipo de programa de intercambio, sugirió Lisa. Intercambio cultural, transferencia de tecnología, ese tipo de cosas. Tenemos cosas muy interesantes que podrían ser útiles. Ah, sí, añadió Bob con entusiasmo. Y piensen en las oportunidades de investigación. Me encantaría estudiar las adaptaciones evolutivas de especies de diferentes entornos estelares. Podríamos aprender. Aprendimos mucho unos de otros. Y así fue como la Tierra, sin disparar un tiro ni hacer una sola amenaza, se convirtió en la protectora no oficial de la galaxia y la solucionadora de problemas. No mediante la conquista ni la intimidación, sino demostrando que a veces lo más aterrador del universo es alguien que mira tu peor pesadilla y dice, vaya, qué interesante. A ver si puedo arreglarlo. Mientras tanto, las apuestas se reestructuraron discretamente para excluir cualquier competición futura con humanos. Algunas cuotas,
según las casas de apuestas, eran demasiado arriesgadas para calcularlas.